Tiempo en la actualidad, las secuencias de espectroscopía en la actualidad se están dejando de usar, ¿no? Se están dejando de usar porque no hay una diferenciación entre los valores, ¿no? de espectroscopía de los metabolitos. Se está dejando de usar, pero se sigue usando. Acá, por ejemplo, nosotros en el Instituto Oncológico no usamos mucho la espectroscopía, no lo usamos para la parte oncológica, porque los médicos, para ellos dicen, no, yo prefiero que me hagas una perfusión en vez de hacerme una espectroscopia. Pero en la parte privada yo lo hago, ¿no? Lo hago mucho para lo que es me piden un tumor, espectroscopía, ¿no? Pero a veces me piden espectroscopía, me piden perfusión, y agregado la difusión y todas esas cosas, que son adicionales para el médico que está tratando la difusión. Pero en sí, yo le digo que con el tiempo se están dejando de utilizar mucho las espectroscopías. Se utilizan sí para ciertas cosas, ¿no? Pero en la parte oncológica lo hemos dejado ya un poco de lado. Nos piden de vez en cuando. Vamos a hablar sobre los conceptos, cuáles son los aspectos técnicos de la espectroscopía, su utilidad en ciertas patologías, qué ventajas y qué desventajas tiene esta técnica, ¿no? Dice que la espectroscopía es una técnica que utilizamos mucho en neuroimagen, mucho lo utilizamos. Permite hacer un estudio de manera no invasiva. Antes para estudiar un componente que tiene ese tejido era o biopsiarlo o post-mortem, ¿no? Para analizar el tejido, qué tiene, qué no tiene. Con el desarrollo de la espectroscopía se dejó de lado hacer ese tipo de biopsias, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar una información metabólica y histológica del tejido que se está evaluando. ¿Qué diferencias hay entre las imágenes de espectroscopía con una imagen en resonancia magnética? Las imágenes de resonancia magnética se producen por imágenes de tipo anatómicas que nos muestran con múltiples o millones de voxeles, ¿no? Cuyas señales nos van a reflejar una ponderación de los tejidos, tanto el T1, T2, de actividad protónica o el flujo. Cuando la espectroscopía, ¿no? Nos va a producir espectros con pequeños números de voxeles, no usamos mucha cantidad de voxeles, ¿no? Cierta estructura, ¿no? ¿Qué nos refleja? ¿Qué nos va a reflejar? El metabolismo de ese tejido, ¿no? De esa molécula, que se va a diferenciar porque son un desplazamiento químico. Esa es la técnica, el desplazamiento químico es la base de la imagen de espectroscopía. Ahora, ¿qué utiliza o qué no utiliza una espectroscopía? No usa gradientes de lectura durante el recojo de la imagen, de los datos, mientras la imagen de resonancia magnética sí lo hace. Eso lo han hablado bastante en física, ¿no? La señal en el dominio del tiempo de la espectroscopía se aplica la transformada de Fourier, ¿no? Transformando la señal de un espectro de Fourier, pues este es un espectro de Fourier, ¿ya? No es una imagen, un espectro, ¿ya? La espectroscopía, los datos de frecuencia no se pueden utilizar para la codificación espacial, ¿no? Yo no quiero codificación espacial como la imagen, quiero ver metabolismo, ¿no? Entonces ellos utilizan un método de codificación de fase de excitación selectiva, solamente a la estructura que yo me estoy enfocando, ¿ya? Bien. El desplazamiento químico. Un protón tiene de segunda su nube electrónica, ¿no? Esa nube electrónica tiene un efecto en lo que llama espectroscopía. Es como una barrera, como una protección para su núcleo. Mientras más protones tenga, es decir, yo me voy a hacer más fuerte la molécula para que ese campo magnético que estoy sometido no me haga daño, ¿no? O no me interfiera. Esa es una propiedad. A ese desplazamiento, a eso lo que le estoy hablando se llama desplazamiento químico, ¿no?
El desplazamiento químico se refiere a la diferencia en la frecuencia de resonancia entre dos núcleos debido a la diferencia de su entorno local, ¿no? Su campo magnético, cómo está configurado la molécula, ¿no? Se mide en partes por millón y se compara con compuestos de referencia, el tetrametilcilano. El tetrametilcilano es el metabolito que nos va a decir la base para poder diferenciar otro metabolismo en lo que es la espectroscopía, ¿no? ¿Qué características tienen estas curvas, no? La posición del pico va a depender de su desplazamiento químico, ¿no? El tamaño y forma del pico va a depender también de la concentración del núcleo activo o núcleo, el efecto T1, T2 del tejido que se está evaluando, ¿no? El efecto de la falta de homogeneidad del campo, de la estructura donde está inmerso, ¿no? Los picos ocultos superpuestos y emisión por acoplamiento corto. Digamos, método de localización de la espectroscopía. Tenemos los métodos de voxel único, método de multivoxel y también tenemos método de bobina y superficie que no se aplican mucho, ¿ya? Son los dos primeros más que todo se utilizan. Espectroscopía única de voxel único, ¿ya? Esta es una muestra pequeña, un voxel pequeño nada más, ¿no? Y te va a dar una sola información. ¿No? Esa información de ese pico va a depender del tipo de eco que yo estoy utilizando. Si es un tipo de eco corto, un tipo de largo, que ahí voy a hablar después, ¿no? Ahí utiliza un solo boxer, utiliza puntos de la frecuencia junto con los gradientes en los tres planos, el que hice, ¿no? Son ortogonales, ¿no? El simple boxer, ¿no? No, sí. La espectroscopía en vivo se selecciona por imagen y es una técnica, ¿no? Las símbolos tienen muchas técnicas para hacerlo, ¿no? Las ISI, las PRES, la STEM, y va a depender a la carta comercial, ¿no? Son técnicas que utilizan las marcas para poder hacer la espectroscopía de símbolos. Ya, ahora tenemos la técnica multivoxel. Ahora yo tengo un multivoxel, o sea, yo voy a analizar no solamente un voxel, sino múltiples voxels. O sea que yo abarco estructuras más grandes, tumores más grandes, y puedo cuantificar cada punto cuál es el espectro que tiene, ¿no? Puede ser en 2D y puede ser en 3D, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que es el tiempo de adquisición. El 3D va más o menos 7 minutos, 8 minutos, ¿no? Por eso se está dejando de utilizar, ¿no? Mucho tiempo de boa y el paciente a veces se mueve y se malogró el espectro. ¿Cuál es la diferencia en el single boxer y un múltiple boxer, ¿no? Según el operador, el single boxer es mucho más rápido para nosotros hacerlo. El multiboxer es más lento, nos toma más trabajo porque tenemos que cuadrar más, ¿no? Según el chile, ¿no? Lo utilizan como es pequeño, un volumen pequeño y se realiza un buen chile en la zona. En cambio, como el otro es multiboxer, entonces la estructura anatómica es más grande, entonces va a haber dificultad con el chile, ¿no? Puede haber más interferencia, más homogeneidad, ¿no? La calidad del espectro, ¿no? Tiene alta resolución señal ruido los simple box, ¿no? Pero los multiboxes tienen baja resolución. El tiempo de estudio en un simple box es de 3 a 5 minutos, y mira, ver, para 2D de 5 a 8 y de 3D de 7 a 15 minutos, que es una barbaridad de tiempo. Y el perdón verdugo para la resonancia es el tiempo. Y para el paciente, porque también te vas a querer mover, imagínate en estado patológico, ¿no? O inconsciente, ¿no? A veces necesita, para hacer los estudios se hace. Características de las lesiones, según el simple boxer, da una mejor para lesiones de tipo homogéneas, pequeñas, ¿no? De tamaño mediano, en órganos grandes. Pero el multiboxer, mejor para las lesiones de órganos pequeños o lesiones no homogéneas, en órganos más grandes, o sea, una patología que está abarcando más estructuras, ¿no? Hay un efecto de volumen parcial por la single boxer, ¿no? Según el espectro,
y la de multivoxel es a los voxelos contiguos, no pueden dañar la imagen. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una espectroscopía? Tenemos que tener una buena supresión del agua, de la grasa, tenemos que tener un campo magnético. Mientras más intenso es el campo, es mucho mejor la espectroscopía, hacer un buen chiming, ¿no? Tener un buen tamaño del box. Utiliza aproximadamente, dice, un TR entre 1500 a 2000 milisegundos, ¿no? Un tipo de eco corto o puedes usar un tipo de eco largo. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que saber elegir? De acuerdo a la lesión, un single voxel o un multivoxel. Supresión del agua. Tenemos una imagen en su mano izquierda, cómo se representa el pico del agua, y en su mano derecha, cómo se ha suprimido el pico del agua. El agua, si no suprimimos el agua en una espectroscopía, miren los metabolitos, no los voy a poder diferenciar, se van a perder, van a ser indistinguibles, ¿no? Entonces, idealmente, los equipos ya actuales en esas técnicas ya suprimen automáticamente el agua, ¿no? Y quitan esto y ya podemos evaluar mejor estas curvas, ¿no? Ahora, utilizar las bandas de saturación de la grasa, ¿no? Esa banda de saturación de la grasa, también la grasa nos va a limitar un buen espectro. Entonces tenemos que colocar bandas. Los equipos también lo hacen automáticamente, ya están ya diseñados, pero tú también puedes poner bandas de saturación adicionales, ¿no? Siguiente. El campo magnético. El espectro va a variar de acuerdo al campo magnético. Un espectro de un equipo de 3 telas o de 7 telas, el espectro va a tener mejor resolución, mejor calidad de imagen. Si más aumentamos el campo, mejora la calidad del espectro, ¿ya? Es mejor un espectro de 3 telas que uno de 1 tela. El tamaño del box. Si yo tengo un boxel más pequeño, voy a tener menos cantidad de tejidos. Entonces, si tengo menos cantidad de tejidos, tu espectro no va a ser de buena calidad, ¿no? Entonces, si yo aumento el volumen de muestreo del tejido, la diferencia del espectro va a cambiar, va a mejorar, ¿no? Okay. Ahora, los NEX, igual como tenemos en la secuencia ponderada entre 1, 2 NEX, 3 NEX, ¿no? Nos duplica el tipo. Nosotros, si aumentamos los NEX en los espectros, también nos mejora la calidad del espectro. Ahora, ahí vamos a ver el TR. El espectro utiliza TR entre 1500 a 5000, ¿no? Bueno, ya sabemos que TR que controla la ponderación. ¿Ah? La ponderación TR, ¿no? El tipo eco, muy importante. Acá hay espectroscopías que nosotros usamos con tipo eco corto y espectroscopías con tipo eco largo. Cuando los tipos son cortos, todos los picos del metabolismo estarán en sus valores máximos, porque han tenido un poco de tiempo para someterse a la desintegración T2, a la desfase, ¿no? Con tipo eco corto de 30 milisegundos, ¿no? se representa en la mayoría de metabolitos en un estudio de insectos. Vas a ver todos los picos los vas a hacer con tipo eco. Con tipo eco largo, con 144 milisegundos, por ejemplo, la curva del lactato se nos va a invertir, ¿no? Como lo que no veo acá, tipo eco corto, no veo la curva del lactato, represento más metabolismo. Pero miren, tipo eco largo, 144 milisegundos, mira la curva del lactato se invirtió. Lo que estaba acá, bien distribuido, lo podemos ver. A veces piden ver esta curva de lactato, cuando hay acceso, ¿no? Degradación celular, no piden ver la curva de lactato. ¿Qué metabolitos principalmente? Tenemos el principal, el pico más elevado es en la acetil aspartato, ¿no? Tenemos de ahí
el pico más elevado. Tenemos la creatinina, el inositol, la creatinina 2, la colina, tenemos los lípidos y macromoléculas. El lactato no está presente en personas normales, ¿ah? El lactato está presente en recién nacidos. O sea, el espectro de un niño también con un adulto es diferente, o sea, no es el mismo, ¿no? El inositol es un marcador muy importante para ver por lesiones, por ejemplo, de epilepsia, ¿no? Pide mucho, ¿no? Es el marcador principal. En las acetilafosfato, si disminuye, tenemos que ver que hay un deterioro, hay pérdida celular del encéfalo, marcador. La presencia de creatinina, por eso quiere decir que hay un daño tisular, ha sido liberado, entonces hay una lesión tumoral, a un proceso de infección. Profesor, ¿qué pasa? ¿Qué indica que el pico sea más alto y otro sea más bajo? Presencia. La patología. Yo este pico, esta amenaza, este pico, lo veo bajo en comparación con la creatinina, ya hay patología. ¿Ya? Esos picos. O sea, siempre se toma referencia, miren, los picos entre la creatina y el N-acetilafosfato. Siempre la N-acetilafosfato es más elevado que la creatina, en condiciones normales. Una variación en esos picos, patológica. Me parece haber visto tal vez una impresión de que la terapia positiva. ¿Ah? Me parece haber visto en la terapia positiva había una imagen de lactato que no está invertido, pero tenía al mismo tiempo, ¿no? ¿En esa? Ajá, eso es por 144. No, ella. Por cierto, nosotros cuando queremos ver ciertos metabolitos que el médico pide, no, aquí por favor, yo quiero ver el lactato, me dice. Entonces yo no voy a usar un tipo de Gocordo porque no lo voy a ver. No veo. Acá no lo veo, tipo de Gocordo. Lo veo mezclado, contaminado con las macromoléculas, ¿no? Con los líquidos. No lo puedo diferenciar. Entonces, ¿cómo hago eso para ver? Jugando con los tipos secos. Entonces utilizo un tipo de largo. Pero ahí dice 144 igual que en el otro, ¿Ah? En el medio del medio dice 144 y no tiene el tipo de lugar convertido de acá. Ya, sí. No, hay un error en eso. Es una imagen de un libro, pero que es solamente de parámetros jugando con tipos secos, ¿no? Una representación. No puede ser un adulto porque con el lactato parece. No, pero puede ser que puede ser que esto no sea un adulto añoso, ¿no? No lo vemos. Cuando este puede ser es algo más patológico, más recién, más joven, puede ser también. Pero no, ese solamente lo he hecho para que vean los picos, cómo se representan los picos con los tiempos secos. Nada más. ¿Ya? Está mal. Sí, eso no. Lo patológico es esto, así se va a ver. Cuando hay presencia, patológica, ojo, no hay, En adultos. no lo veo. Por ejemplo, acá, normalmente esto no es patológico, puede ser normal. O sea, este son curvas normales, ¿ya? Y este es patológico. Entonces, cuando hay patología, ya sí puedo ver el lactato, porque el lactato en condiciones normales no está. Este de acá es patológico, este es normal. O sea, no hay nada, no hay daño. ¿Ya hablamos esto? Sí, ya lo hablamos. Ya. En la necesidad de lactato, la creatinina, cuando hay lesión tumoral, está elevado. Cuando en acetilafosfato cae, está el pico y menos. El inositol es un marcador muy frecuente en lo que es el Parkinson, la esclerosis, se encuentra elevado. Los lípidos, en caso de lesiones de tejidos, cuando hay lesión nada más, y niños, hay presencia de lípidos. La espectroscopía se utiliza para evaluar el metabolito de los tumores, ya lo comenté de enfermedades degenerativas, cómo va también el medio que el tratamiento ha surtido efecto o no ha surtido efecto, ¿no? Ahora también antes se utilizaba para las biopsias,
¿no? En próstata se utilizaba bastante para dar la biopsia, ¿no? ¿No? Y en mama, ¿no? Ahora, había una controversia antiguamente que se decía, pero ¿por qué lo haces en la espectroscopía sin gadolinio o lo haces con gadolinio? Se puede hacer con o sin gadolinio. Pero antes se pensaba que administrando el gadolinio te va a variar, ¿no? la presentación del metabolito. Ya según estudios e investigaciones que se han hecho en la actualidad, no interfiere en nada el gadolinio. Los valores no va a cambiar, la cuantificación no va a cambiar. Bueno, miren, ya hay una lesión tumoral, ya se hizo un espectro, solamente quiero ver cómo es, ¿no? Cuando hay destrucción celular, el mesoquil espartato decae, ¿no? Pero ¿qué aumenta? La colina, ¿no? ¿Ves? Es una lesión tumoral. Ese es un espectro. Ahorita la profesora le puede poner es patológico, no es patológico, ya alta verdadero o falso. ¿Ves? Yo le digo la clave. La diferencia de eso. Caso clínico, mira, mira, persona es una persona adulta con deterioro cognitivo, unos 77 años, ¿no? Se le quita resonancia del encéfalo-maso. Entonces, cuando hay un proceso degenerativo en la parte clínica, nosotros hacemos una espectroscopía no solamente en una zona, sino en múltiples zonas, ¿no? Es ya, el médico dice, ahí tiene que hacerle una espectroscopía a nivel del círculo y a nivel de los hipocampos. O sea, hipocampo derecho, ¿por qué? No veo lesión, ahí no hay lesión tumoral, ¿no? En este caso pueden ver evaluar el mismo iniciador, ¿no? Creo que acá está el mismo iniciador, está verificado por acá, no ha salido bien. Hay un proceso degenerativo. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros hacemos en sí 3 espectroscopías. Nos dan un turno especial para hacer las espectroscopías, ¿no? Hacemos, por ejemplo, en el símbolo, ¿no? Que venga la parte superior, ¿no? Está normal, no hay nada, no es patológico, y acá tenemos el hipocampo, ¿no? Es un foco cuadrado, ¿no? No es un cuadrado, no tenemos que adaptar el tamaño del foco, pero sin perder la calidad de resolución, lo hacemos en un foco rectangular. No hay patología, se lo hacen los 2 hipocampos. Resolución integral. Otra técnica especial, aparte de la espectroscopía, también nos piden hacer algo de una perfusión, ¿no? El estudio de encéfalo más perfusión, ¿no? ¿Qué quiere decir perfusión, no? La perfusión nos habla de la velocidad del flujo sanguíneo, ¿no? Que atraviesa un tejido, un capilar, un órgano, ¿no? Y mide típicamente el mililitro, ¿no? De sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto. Ese es el concepto básico de perfusión. Perfusión cerebral. No sé, antes una más. Antes, ahí. Ahora, la perfusión, cada tejido tiene su comportamiento de perfusión va a ser diferente. ¿Ya? El corazón tiene una perfusión, el tejido cerebral tiene otra perfusión, la sustancia gris y la sustancia blanca también tienen un tipo de perfusión diferente. O sea, no piensen que por el cerebro la perfusión va a ser para nosotros, depende de qué persona, ¿no? Por ejemplo, que vas a respirar. Y ahora, ¿qué necesitamos para realizar una perfusión? Nosotros podemos hacer una perfusión con contraste o sin contraste, ¿no? Pero a eso se llama un trazador. Ese trazador puede ser una molécula de agua o el gadolinio, que es más que todo un marcador extracelular, ¿no? Entonces, ahí tenemos marcadores intravasculares que están solamente en el vaso sanguíneo. Trazadores extracelulares, por ejemplo, el gadolinio. Y los trazadores difusibles, por ejemplo, las moléculas de agua. ¿Ya? Vamos a utilizar parámetros para la difusión. Mayormente son 3 parámetros lo que es perfusión con contraste. Son
Uno es el volumen sanguíneo cerebral, otro es la cuantificación del flujo sanguíneo cerebral y el otro es el tiempo de tránsito, ¿no? Bueno, se ha duplicado ahí. Ahora, esa es tres tipos de difusión. La difusión es con contraste y sin contraste, ¿no? Tenemos la difusión con contraste, uno que es el uso de contraste gadolino y el otro no. Se basa en control, la producción de DSC, se basa en control dinámico del primer paso de volumen de contraste exógeno, o sea, utilizamos gadolíneo, recuerden bien. Es la técnica que más se utiliza, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Son secuencias X, ¿no?, y utiliza la ponderación, los cambios T2 estrellas, ¿no?, de los tejidos. Normalmente para hacer una cobertura de esa perfusión con contraste utilizamos aproximadamente 24 cosas, ¿no? Y que tengan una resolución, son rapidísimas, tienen una resolución entre 1 a 1.5 segundos, ¿no? Rapidísimo, barrido. Y el tiempo, la duración más o menos que debe durar esa secuencia con contraste es de 1.28 segundos, ¿no?, como máximo. Si ya le aumentamos más tiempo no tiene ni una finalidad, ¿no? Se inyecta el contraste, ¿no? Nosotros tenemos, cuando lanzamos esa secuencia, el equipo está censando, entonces nosotros tenemos que esperar un lapso más o menos de 10 segundos y después, pasados 10 segundos, nosotros administramos el bolo de contraste, ¿no? Ese bolo puede ser a una inyección de 3, de 2 mililitros por segundo, ¿no? Es lo más ideal, ¿no? Y así es. Ahora tenemos otro tipo de perfusión que no utilizamos contraste, ¿no? La otra demoraba 1 minuto 28 segundos, esta va a demorar de 4 a 5 minutos, ¿no? Pero no utilizamos contraste, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar, no? También se le conoce como arterial stimulating, ¿no? Y se utiliza a la vez la saturación de las moléculas de agua en la sangre, ¿no?, mediante un pulso de radiofrecuencia, pero esta sensibilidad de ese pulso, de esa molécula de agua, se hace antes de la adquisición de imagen. O sea, se sensa primero y se quita el sensado y comienza a liberar ese protón de agua, ¿no? Mayormente eso se utiliza en pacientes que tienen problemas renales, que no se pueden usar contraste, ¿no? Lo contrario de esta secuencia es que demora mucho tiempo, 4 minutos, 5 minutos, y además no nos dan todos los mapas, no nos dan el mapa de flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Bien. Ahí está un ejemplo, mira cómo es una perfusión ACL, ¿no?, cómo se ve la señal, ¿no?, en las imágenes ponderadas en T1 con gadolíneo y representada en imagen de perfusión ACL, ¿no? Como la de es homogénea, la munición más, la característica es una captación altamente ávida por contraste, se pinta rápido, capta bastante contraste, ¿no? Es homogénea y hay un signo clásico de la munición, se llama el nombre que vemos acá. Esta línea está blanca y la de arriba continua se llama la cola dural, ¿no?, característico de la munición. Ahora, ¿qué nos puede dañar? Como son secuencias, no son secuencias como el cimiento, son secuencias X, ¿no?, igual como las difusiones, los artefactos metálicos nos pueden hacer jugar una mala pasada con la calidad de la imagen, ¿no? Los sangrados también son componentes de hierro, ¿no?, entonces también es dificultoso, ¿no? Calcificaciones, también las estructuras que tienen homogeneidades aire-hueso, ¿no?, o los peñascos, esa zona, si hay lesión ahí no se va a ver, no nos va a dar ninguna información, ¿no? Ahora hay otra perfusión, ¿no?, lo que llama la perfusión, esto también utiliza contraste. El cerebro es muy poco utilizada porque también demora 4 o 5 minutos, pero lo que hace es adquirir múltiples imágenes ponderadas en T1, mira,
La de con contraste exógeno es imagen ponderada entre 2 estrellas, recuerden eso, ¿no? Que demora 1.28 segundos. Pero esta, la de producción de contraste dinámico mejorado con contraste exógeno, son imágenes fotográficas ponderadas entre 1, ya no son ponderadas entre 2 estrellas, ¿no? Demora mucho tiempo, tiene un tiempo R de 4 a 6 milisegundos, un tiempo de eco de 1 a 3 milisegundos, y utiliza un ángulo de inclinación entre 10 a 15 grados. ¿Ves? La resolución temporal 5 segundos cada, pero el tiempo de adquisición demora 5 minutos. Siguiente. ¿Qué nos permite ver este tipo de perfusión, ¿no? Utiliza valores para cuantificación de tumores, ¿no? Por ejemplo, sarcomas, ¿no? Que se utilizan en el cerebro, que a veces, una vez me pidieron en el caso, pero ahí nunca más lo he hecho, demora mucho tiempo. ¿No? Evalúa el volumen fraccional, ¿no? Habla bastante del K-trans, que es el pasaje del contraste de la parte del capilar hacia la parte extracelular, ¿no? Es la salida, miren eso. Si hay un deterioro, hay una variación en ese lapso de difusión del gadolino. Entonces, por unos parámetros que tienen ahí tablas, ellos pueden decir que puede ser una lesión maligna o no maligna, o característico en las lesiones tumorales la formación del neovaso, la angiogénesis. Eso evalúa esta secuencia. ¿Ya? Las técnicas de perfusión son muy sensibles para el diagnóstico, el seguimiento del tratamiento de lesiones neurocognitivas, que junto con las imágenes morfológicas, no solamente la perfusión va a decir una sola cosa, sino se tiene que evaluar en conjunto. La espectroscopía también, en conjunto con las imágenes morfológicas, permiten un diagnóstico más preciso. Al utilizar las secuencias CT son mucho más sensibles a artefactos, tanto de sensibilidad magnética, ¿no? Es la parte negativa, la desventaja de utilizar esta secuencia. Es un tipo de imagen, ¿no? de perfusión dinámica, con contraste mejorado, imagen ponderada 101, ¿no? Imagen de está cuantificando un tumor en el tiempo, cómo ha ido el tratamiento, ha mejorado o no ha mejorado, ¿no? Nada más es todo por el momento. Sí, eso fue. Muchas gracias, niños, alguna consulta.